Usted sabe, hay unas preguntas, ¿por qué es la infección más temida de todas? La Por respuesta es bien sepsis. fácil, porque se produce cerca al cerebro, ¿no es cierto? Que es el órgano importantísimo y delicado. Además es frecuente en cualquier etapa de la vida, pero es más cuando es frecuente en la etapa más temprana de la vida, el niño se encuentra en pleno desarrollo, por lo tanto las secuelas pueden ser mayores. Y además no respeta el estado nutritivo del paciente. Meningitis se ve a cualquier edad, se ve en cualquier nivel socioeconómico, nivel cultural, etcétera, etcétera, y por supuesto en cualquier paciente con diferente estado nutritivo. O sea, no es capaz de diferenciar. No es como la diarrea, por ejemplo, que es más en desnutridos, la neumonía, que es mucho más en desnutridos, o por lo menos es más grave. La meningitis, sobre todo la bacteriana, no distingue todas esas características. Por eso es importante. Y cuando hablamos de etiología bacteriana, porque vamos a hablar de la bacteriana y la viral, en recién nacido siempre hay que considerar en cualquier tipo de infección estas tres bacterias: Streptococcus del grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. La anterior vez cuando dimos el tema de fiebre reumática, habíamos hablado del Streptococcus del grupo A. Y por debajo, el otro serotipo, el otro grupo era el Streptococcus del grupo B, ¿recuerdan? La palabra B deriva de bebé, infecciones en recién nacidos, en bebés, para que recuerden. La segunda es la Escherichia coli y en algunos lugares la Listeria monocytogenes. Pero si el paciente tiene otros factores de riesgo, como por ejemplo estancia hospitalaria, alguna malformación, inmunodeficiencia, podemos considerar a la Klebsiella, la Pseudomonas, el Heterococo y el Estáfilo también. Hay una etapa entre un mes y 3 meses en que los gérmenes más frecuentes son aquellos que pertenecen a la etapa neonatal, los que acabamos de describir hace un momento. Pero también entran en juego ya aquellos gérmenes que pertenecen a la lactancia, el neumococo y el Haemophilus influenza. Por supuesto que hay factores de riesgo, también otros gérmenes van a ser importantes. En los lactantes, a partir de los 3 meses, es el neumococo el germen más frecuente de lejos. Bueno, era, ¿ya? Junto con el meningococo en algunos países donde es frecuente esta bacteria. En nuestro medio, por suerte, no es tan frecuente. Muy rara vez, casi nunca se ha visto meningococo en nuestro medio. Creo que en este último tiempo han podido diagnosticar meningitis por meningococo en 1 o 2 pacientes. El Haemophilus influenza tiene su historia, porque hasta los años 90, más o menos, del anterior siglo, era el germen que arrasaba prácticamente en las infecciones de niños. Y una de esas infecciones era precisamente la meningitis bacteriana. Por eso yo siempre digo, benditas vacunas estas dos, para el Haemophilus influenza, que nos dejaba en el hospital por lo menos 87, 90 casos por año de meningitis, y actualmente la del neumococo, porque también ya hay vacuna conjugada para el neumococo. Estas dos bacterias han logrado bajar la incidencia de meningitis y de Haemophilus influenza. Y no solamente por neumococo y por Haemophilus, no solamente de meningitis, sino también de sepsis y de otras complicaciones. A esta edad igual, con factores de riesgo, las enterobacterias, los estafilococos son importantes y otras bacterias más. En los preescolares sigue siendo el neumococo y el meningococo. Aquí desaparece ya el Haemophilus, porque preescolares hablamos, más o menos corresponden de 4 años para adelante, ¿verdad? Con factor de riesgo se pueden repetir otro tipo de bacterias. Y aquí tienen ustedes el estreptococo del grupo B. Por ser estreptococo es que strepto significa cadena de cocos, es un gran positivo. Las colonias son estas. La Escherichia coli es una bacteria gram negativa, las colonias en el cultivo son estas, y la Listeria monocytogenes es una bacteria gram positiva, un bacilo, y las colonias crecen así en una gran sangre. El Streptococcus pneumoniae siempre lo van a ver así medio diplococo, como en este caso acá, lanceolados, medio alargados, con una refringencia alrededor. Cuando se ve con otro tipo de
de microscopios podemos verlo así. Y las colonias son así en un agar sangre o un agar chocolate. El meningococo parece dos riñones juntos, frente a frente, dos habichuelas. Son gram negativos y en la tinción de gram se los ve así, ¿no? Y las colonias son estas. En cambio, el Haemophilus, al Haemophilus lo pueden ver como coco a veces, como coco bacilo a veces, como bacilo a veces, es pleomórfico, es un gram negativo. Es un causante serio de infecciones, era un causante serio de infecciones en niños. Actualmente, la suerte es que hay vacuna. Pero las meningitis virales también ahora son más frecuentes que las bacterianas. La diferencia entre las dos es de que la meningitis bacteriana tiende a dejar secuela, en cambio las virales, la mayor parte, porque algunas también dejan secuelas, pero la mayor parte son bastante pasajeras, se autolimitan y sin dejar secuelas para un futuro. De lejos, los virus más frecuentes son los enterovirus, el Coxsackie A, el B, el ECO, el poliovirus. Ahora con la vacuna para poliomielitis, pero esto sí es cada vez, casi ya no existe, ¿no es cierto? Derivados de los ecovirus también están los parecovirus, también productores de meningitis. Los virus del herpes, sobre todo el virus del herpes genital, o sea, el serotipo 2. En neonatología es bastante frecuente para producir meningitis. En cambio, el herpes tipo 1 es el que más frecuentemente produce encefalitis, más asociado a encefalitis grave, con bastante secuela. En cambio, el herpes virus tipo 2, el que produce el herpes genital, es más frecuente en los neonatos, les decía, y las infecciones son más leves también. El virus de la varicela zoster es otro herpes virus, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el herpes virus 6 y el 7. El virus de la parotiditis, cuando no había vacuna para las paperas, o sea, la parotiditis, este virus producía una meningitis química, o sea, con alteración del líquido cefalorraquídeo, por lo menos en el 50% de los pacientes que tenían paperas, en la mitad. Claro que de estos muy pocos manifestaban clínicamente la meningitis. Generalmente era una meningitis asintomática, con cambios en laboratorio nada más, ¿no? En el citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Los arbovirus, todavía para nosotros es frecuente la fiebre amarilla. Hay epidemias de fiebre amarilla en verano, en el trópico sobre todo. Fiebre hemorrágica, el año pasado ha habido, o este año, el año pasado ha sido un brote de fiebre hemorrágica, ¿verdad? En el lado tropical de La Paz, en los Yungas. Hace años hubo un brote de fiebre hemorrágica en San Joaquín, en el Beni. También viene con meningitis y con encefalitis. Estos a nosotros no nos interesa mucho, el de San Luis, del Nilo, de la encefalitis equina de California, porque no vivimos en esa zona. Pero también son virus que producen esto. El virus de la coriomeningitis linfocítica, que es frecuente en todo el mundo también. El virus de la rabia, el próximo tema que les voy a dar va a ser rabia. Se van a dar cuenta qué importante es la prevención, sobre todo, porque cuando ya hay encefalitis por rabia, el 100% son mortales. El virus de la influenza. Estamos en una época en que hay influenza en nuestro medio y algunos pacientes pueden hacer meningitis y otros virus, ¿no? Vean, para que vean el tamaño nomás, los enterovirus son bastante pequeños, pero estos de lejos son los más frecuentes en relación al virus de la parotiditis, por ejemplo, que es bastante grande y que casi ya no vemos porque casi todos están vacunados. O del herpes virus, que también es relativamente grande. Acá, por ejemplo, tenemos en los Estados Unidos para el año 95, en este estudio, en la etapa neonatal, en menores de un mes, los más frecuentes eran el estreptococo del grupo B, la listeria monocitógena, algunos casos de neumococo. Pasado la etapa neonatal, ya yendo hacia la lactancia, cobraba importancia el neumococo y el meningococo, como habíamos dicho hace rato. Pero todavía había la cola del estreptococo del grupo B, incluso hasta en adultos. Y en la etapa que van a la escuela, el más frecuente siempre es el neumococo, por lo menos era, pero ahora con la vacuna ha disminuido. Y el meningococo cobra importancia también.
Ahora, ¿cómo se produce la meningitis bacteriana? Hay 4 modos de producirse este tipo de infección a nivel de las meninges. Uno es porque se disemina de focos vecinos que estén cerca al cerebro, cerca a las meninges. Otro es algo que altere la permeabilidad del cráneo, o sea, de los vasos del cráneo, de las mismas meninges, los traumatismos de cráneo. Algunas malformaciones vasculares, orgánicas del sistema nervioso central. Y la diseminación hematógena, con el neumococo, con el Haemophilus influenza, era más frecuente la diseminación hematógena. Si nosotros vemos la diseminación de focos vecinos, se refiere principalmente a una celulitis periorbitaria. Una celulitis periorbitaria, la infección puede ir detrás del globo ocular y pasar hacia atrás y producir una meningitis. Antes de la vacuna para Haemophilus era bastante frecuente este camino que seguía esta bacteria. Una otitis, ya el oído está muy cerca, separado apenas por unas capas del cerebro, entonces es frecuente también como causa. La mastoiditis, peor todavía, esas celdillas llenas de aire que normalmente existen en las mastoides, a veces se contaminan con secreción y se rompe el techo, y eso es capaz de pasar al sistema nervioso. O la sinusitis, ¿no? Sobre todo las etmoidales, las frontales, no tanto las maxilares, pero sobre todo estas dos. Y otros. Traumatismos, fracturas expuestas de cráneo. Creo que no está de más, o ya está de más bien, entender esto. Una fractura de cráneo que se exponga va a permitir la entrada de bacterias hacia adentro. Una fractura de la lámina cribosa. A veces se fractura esta lámina cribosa. La lámina cribosa es lo que separa, ¿no es cierto?, la cavidad nasal del cerebro. Se fractura eso y las bacterias colonizantes de la nariz son capaces de entrar hacia el cerebro. Fractura de peñasco, por ejemplo. Una fractura que rompa la pared del conducto auditivo externo puede hacer que la flora de ese conducto también penetre al sistema nervioso central. Y otras causas. Las malformaciones, los meningoceles, los mielomeningoceles, las fosas pinodales permeables, esa fosita que ven ustedes donde acaba prácticamente o donde va a empezar la bifurcación del glúteo, los glúteos, ahí a veces cuando son pequeños los niños se ve como una fosa, pero una fosa que ya está cerrada, pero se ve como un pequeña fosita. Eso a veces es permeable y llega hasta el conducto medular, entonces bien fácil de entender que de las heces que contaminan fácilmente a esa fosa, esa bacteria puede penetrar y producir meningitis. Las fístulas entre el sistema nervioso central y alguna cavidad o incluso la superficie, ¿no? Y la diseminación hematógena, que es fácil de entender porque primero tienen que colonizarse las mucosas por la mayor parte de las bacterias, la faringe, sobre todo, y de aquí producir una bacteremia. La bacteremia recién invade el espacio aracnoideo a partir de una bacteremia. La bacteria llega a las meninges y se produce la inflamación meningial. Si vemos en esta gráfica, esto es una célula epitelial, este es el epitelio de la faringe. Tiene que haber receptores para la bacteria, y la bacteria a través de las adhesinas coloniza esta célula. Entonces estamos colonizados a veces por estreptococos, a veces por neumococos. Cuando hay un factor desencadenante importante, hace que esta bacteria penetre hasta la sangre. Sería el segundo paso, la invasión hematógena, la producción de bacteremia. Y para entrar de la sangre al líquido cefalorraquídeo tienen que haber otro tipo de receptores muy parecidos a estos. Y la bacteria tiene que tener también su adhesina, cosa de adherirse al endotelio de este vaso y atravesar el tejido conectivo y penetrar hacia el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay bacteremia, generalmente se produce de esa manera, ¿no? Y se produce la inflamación de las meninges. Vean, para adherirse, por ejemplo, las distintas bacterias tienen a veces diferentes adhesinas. Por ejemplo, el meningococo tiene fimbias o pilis, a través de eso se adhiere. ¿A qué se adhiere? Al CD46.
receptor en el endotelio sobre todo. Haemophilus influenza es la fosforilcolina, igual del neumococo, y el receptor es el receptor de factor de activación plaquetaria. Y la Escherichia coli, que tiene fibras H, que se pueden unir a lo que tenemos nosotros en nuestras células, en el endotelio, el CD48, y penetrar a través de las células. El estreptococo del grupo B tiene una proteína de unión a la laminina, se llama. La laminina lo tenemos nosotros en el endotelio. Entonces se unen estos dos y facilitan la penetración del estreptococo por penetración transcelular también hacia adentro. La penetración generalmente es transcelular, pero puede haber por ruptura de uniones y vacuolas fagocíticas, eso lo explicamos acá. Esta es la base hematoencefálica. Está formada por el endotelio, esta es la sangre, el vaso, este es el endotelio, separa la sangre del líquido cefalorraquídeo, acá, y tejido conectivo, rica en células de la microglia, en eritrocitos y en todo eso. Cuando la bacteria es capaz de adherirse acá, atravesar esto, fácilmente va a atravesar esto este líquido cefalorraquídeo. Y eso lo puede hacer a través de varios mecanismos, decíamos, después de adherirse. Por ejemplo, el neumococo, la Escherichia coli, el estreptococo del grupo B, pueden hacer atravesando la célula. O sea, por eso se llama una transcelular. Después el Haemophilus influenza puede hacerlo separando las células endoteliales. Se llama un mecanismo paracelular. En cambio, el meningococo tiene un mecanismo más ingenioso porque infecta a un macrófago y el macrófago es el que le transporta hacia el líquido cefalorraquídeo, de la sangre al líquido cefalorraquídeo. En cambio, la viral tiene otro tipo de patogenia, es un poco diferente. Cuando ustedes se infectan con un virus que produce meningitis, generalmente la inoculación es por vía oral o respiratoria. Después el virus se replica en la nasofaringe o a veces en el tracto gastrointestinal, en el caso de las enterobacterias. De aquí salen a la sangre, hacen una viremia primaria o menor. Después de salir a la sangre, en la sangre son transportados hacia órganos que tienen sistemas reticuloendotelial, el vaso, la médula ósea, el hígado, y allá empiezan a replicarse mucho más. Pero a partir de esta viremia primaria, a veces pueden invadir el sistema nervioso central. A veces hay bacterias que cuando se han multiplicado en la nasofaringe, pueden tomar un nervio de la nasofaringe y penetrar hacia el cerebro, sin hacer este camino, incluso sin hacer viremia. La mayor parte hacen una viremia primaria y algunos pasan al sistema nervioso central. En cambio, los que hacen viremia secundaria, vamos a ver después de replicarse aquí, hacen una viremia secundaria. Estos recién son capaces de pasar al sistema nervioso central. Pero hay virus que se introducen directamente en la sangre, o sea, a través de una picadura, por ejemplo. En la fiebre amarilla, por ejemplo, vean, es una inoculación intradérmica parenteral. Entonces, directamente hay una replicación local donde nos ha picado el mosquito que produce la fiebre mosaico, que transporta la fiebre amarilla. Y directamente hacemos el equivalente de una viremia secundaria y esto pasa al sistema nervioso central. O sea, este cuadro más o menos es bastante ilustrativo de cómo un virus es capaz de penetrar y llegar al sistema nervioso central. Prácticamente yo diría que tiene hasta 4 caminos. La primera sería desde la nasofaringe directo por un nervio llegar al sistema nervioso. Esperar a que hagan una viremia y de la sangre penetrar. Ir y diseminarse a otros órganos que tengan sistemas reticuloendotelial, volver a salir a la sangre y diseminar. Y otros, por inoculación intradérmica parenteral, replicarse en ese sitio de la picadura de la inoculación y hacer una viremia secundaria. Por eso el periodo de incubación que toma cuando sigue este camino, todo este camino, el periodo de incubación es más largo, generalmente toma 10 días, 14 días. El periodo de incubación cuando toma este camino, nada más,
hasta aquí, generalmente toma 3 a 5 días. Y cuando toma este camino, casi siempre tarda entre 5 a 7 días. El periodo de incubación va a variar, entonces, de acuerdo a que todavía tiene que recorrer el virus para poder penetrar al sistema nervioso central. El pasaje de los virus a través del endotelio puede ser porque se unen, entran a los leucocitos migrantes, como el caballo de Troya, y atraviesan. Puede ser por pinocitosis o transporte coloidal, o sea, la misma bacteria los pinocita, la misma célula, más bien a la bacteria, o rompen el endotelio para poder infectar, infectan directamente, por lo tanto, a las células endoteliales, o lo que les decía, un transporte retrógrado por los nervios, por los axones, de la nariz al cerebro, por ejemplo. Ahora, la causa para que haya la sintomatología generalmente es la inflamación meningia. En inflamación meningia nosotros debemos considerar a la interleucina 1, factor de necrosis del tumor, y a veces la interleucina 6. Cuando hablan ustedes de una infección producida, de una inflamación producida por una infección bacteriana, siempre acuérdense de estos 3 citoquinas, 2 que están aquí, interleucina 1, factor de necrosis. Porque la interleucina 6 también es importante acá, pero también es más importante para los reactantes de fase aguda, ¿no? Y los mediadores secundarios, origen de esto, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, factor de activación plaquetaria. En forma esquemática es mejor verlo esto y vamos a ver la fisiopatología de la inflamación meningítica. Si a ustedes a un paciente le entra una bacteria gram negativa o una gram positiva, estas bacterias se destruyen por viejas o porque das antibiótico, es verdad, y al destruirse, por muerte natural o antibacterianos, dejan sus elementos más inmunógenos ahí adentro. En caso de que sea una bacteria gram negativa, es la endotoxina y el ácido lipoteicoico en caso de que sea una bacteria gram positiva. Entonces liberan estas sustancias, estos antígenos, y es un macrófago, perdón, me he adelantado, un macrófago, generalmente el que va y fagocita, un macrófago a nivel del sistema nervioso central. Fagocita esos productos y se activa. Se empieza a activar y produce interleucina 1, factor de necrosis del tumor. Estas a su tiempo activan la fosfolipasa A en las células a ese nivel, activan el fosfolípido, se forma ácido araquidónico y factor de activación plaquetaria. Del ácido araquidónico, ustedes saben que depende de la vía, si es por la vía de la lipoxigenasa o de la ciclooxigenasa, se forman las prostaglandinas, los tromboxanos o los leucotrienos. Entonces, por la ciclo es las prostaglandinas y los tromboxanos. En cambio, por la vía de la lipoxigenasa son los leucotrienos. Estos son vasodilatadores vasculares, sobre todo. Estos forman trombos y estos, sobre todo, son quimiotácticos de otras células. Entonces, gracias a ellos, es que se reclutan allá células inflamatorias ahora, plaquetas también. Se activan las plaquetas, producen sustancias inflamatorias y también por efecto de estas citoquinas, los agentes primarios, es que nosotros vemos una inflamación. Y esto se repite a cualquier nivel. Este es el modelo que pueden usar ustedes en cualquier proceso inflamatorio dependiente de una infección bacteriana. Imagínense si ustedes esto lo trasladan a una articulación, es lo mismo. Todo esto ocurre dentro de la articulación y al final se forman los panos, se forma el líquido inflamatorio articular, etcétera, etcétera, producto de toda esta activación. El mecanismo de inflamación bacteriana es el mismo para todas las afecciones, o por lo menos es muy parecido. Aquí tienen una bacteria invasora que está derramando todos sus productos, endotoxina o ácido lipoteicoico. Estos productos son fagocitados por estas bacterias que son los macrófagos del cerebro, los astrocitos o células de la microglia. Y estos lanzan sustancias que atraen a los leucocitos polimorfonucleares. Llegan los leucocitos polimorfonucleares, todo lo que es su gránulo desparraman y empiezan a dañar el endotelio. Y además aumentan la permeabilidad. Vean, se aumenta la permeabilidad.
Y por eso lo primero que se ve en el laboratorio es precisamente esto, que lleguen los leucocitos hasta el líquido cefalorraquídeo. Quienes llegan más rápido son los polimorfonucleares. Por eso un aumento de polimorfonucleares. Y en base a esto, un aumento de los leucocitos es el signo de una meningitis bacteriana. Pero también, como se han abierto estas uniones estrechas que habían, la proteína es capaz de escapar de la sangre al líquido cefalorraquídeo. Otro signo de inflamación, meningia bacteriana, aumento de la proteína. Y como la glucosa ya no encuentra transportadores en estas células que están dañadas, más bien empieza a salir a veces, o no se traslada dentro. Por lo tanto, la glucosa empieza a bajar. La disminución de la glucosa en las meningitis bacterianas no es, por un lado, es porque estos neutrófilos que atraviesan consumen glucosa. Las bacterias que hay aquí consumen glucosa, pero eso es mínimo. La principal causa para que baje la glucosa es que no hay transportadores, deja de transportarse glucosa de la sangre al líquido cefalorraquídeo. Es más, empieza a salir más bien. Esa es la causa principal. Ahora, por eso ustedes ven leucocitos elevados a expensas de polimorfonucleares, aumento de proteína y de glucosa. Y, por supuesto, todo esto está en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Entonces produce una lesión cerebral porque el cerebro está ahí y las posibilidades de secuelas es enorme. Y las manifestaciones clínicas son muy dependientes de todo lo que hemos visto en cuanto a inflamación, etcétera, etcétera. Pero hay varios factores que hay que considerar para ver las manifestaciones clínicas en una meningitis bacteriana, sobre todo la edad del paciente. Mientras más pequeño es, los signos de inflamación son menos evidentes. A veces el niño solo tiene fiebre, nada más. O cuando el paciente a veces no es propenso a hacer no manifiesta su inflamación. Entre nosotros existe eso. Algunos nos infectamos con un virus del resfrío, un sinovirus, y es escandaloso nuestro resfrío. En cambio, otros no lo pasan como si nada. Entonces hay una respuesta que varía de persona a persona. El tiempo de evolución también. Cuando empieza la meningitis, los signos meningios a veces no están todavía presentes, pero cuando ya ha pasado 3, 4 días, pues no hay dónde equivocarse, ¿no es cierto? Los signos meningios y todos los otros signos están prácticamente anunciando que el paciente tiene meningitis bacteriana. A veces el paciente ha sido tratado. Uno no se da cuenta de que tenía meningitis, pero lo ha tratado con un antibiótico a dosis relativamente altas, pensando que es faringitis. Y ese tratamiento previo puede hacer que la sintomatología, o sea, se calme un poco la inflamación, más o menos se mimeticen los signos inflamatorios y no se pueda diagnosticar. Y depende también del agente etiológico, y las bacterias no todas producen lo mismo, ¿no? Entonces, muchas bacterias hacen un escándalo referente a la inflamación, en cambio otras no, más bien lo hacen en forma muy silenciosa, todo el daño que producen. Por eso las manifestaciones clínicas dependen sobre todo de estos factores. Y cuando hablamos de manifestaciones clínicas, hay unas que son dependientes de la respuesta a la inflamación. ¿Cómo nosotros respondemos a la inflamación? Con fiebre, generalmente. Cuando son pequeñitos y no controlan bien esto de la regulación de la fiebre, los pequeñitos sobre todo pueden hacer hipotermia, ¿no? Taquipnea, apnea, respiramos más rápido o dejamos de respirar como es normal. La taquicardia aumenta la frecuencia cardíaca. Puede haber trastornos de conciencia solamente por la fiebre, por la taquicardia, o puede haber un colapso periférico. Pero estos son signos dependientes, sobre todo de la inflamación, de la respuesta a la inflamación. Ahora, hay otros signos que también son dependientes de la inflamación, como la acidosis metabólica, el paciente no quiere comer. Estos quizás nos ayudan a veces en el diagnóstico, los exantemas. Cuando es un meningococo, cuando es una enterobacteria, cuando es un herpes, nos anuncia de que podría ser ese virus, esa bacteria, el productor de la meningitis. Eso más luego lo vemos.
Y el compromiso de otros órganos también, ¿no? A veces la mamá solamente dice, doctor, no sé qué tiene mi hijo, pero no es el mismo, no es el de ayer. ¿Pero qué tiene señora? No sé, tiene fiebre, pero yo lo veo distinto. No sé, pues las mamás conocen bien a sus hijos y no... Ellas pueden diferenciar o pueden percatarse de algún mínimo cambio en la conducta del niño. O la enfermera dice, este niño de esta cuna, doctor, no está igual que ayer, algo tiene. A veces solamente es eso. Y mientras más pequeño es el niño, los síntomas son más pobres, ¿no? Más difícil de diagnosticar clínicamente. Pero vean estos, por ejemplo, este exantema aquí, típico de un meningococo. Si ven esto y el paciente tiene meningitis, pueden poner sus manos al fuego y decir que es un meningococo, el agente etiológico. Cuando vean esto y el paciente tiene meningitis, yo podría decir fácilmente es un enterovirus. Ahora, si veo aftas en la faringe, ¿ven? Se ven las aftas, en las manos y en los pies, puedo sospechar que es un ecovirus o un Coxsackie, que produce la enfermedad boca, mano, pie, y que muchas veces se disemina al torrente, no al torrente, sino al cerebro, al espacio subaracnoideo y produce meningitis. O a veces vemos, sobre todo, el SARS palmar, plantar, para ecovirus. A veces no se presenta, pero cuando vemos esto nos hace pensar, ¿no es cierto?, sobre todo en el tipo 3. O si el paciente está con varicela, presenta estas lesiones y hace meningitis, uno tiene que sospechar a primera instancia de que esa varicela se ha podido complicar y le está produciendo la meningitis. O cuando lo que se llama el eritema migrans vesicular, en la enfermedad de Lyme, por ejemplo, se puede presentar todo esto, ¿no? Por las borrelias. O cuando en el ojito del paciente aparecen estas lesiones muy parecidas al de la estomatitis herpética, pero acá en el ojo, ¿no? Las vesículas del compromiso cutáneo del ojo, del herpes virus. Entonces, eso nos hace sospechar en la etiología. Pero también hay manifestaciones clínicas de dependencia, hipertensión endocraniana y edema cerebral. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión en el cerebro? Nos duele la cabeza, pues el niño puede decir, me duele la cabeza y es grande. Y el pequeño llora. Vómitos explosivos, a veces incoercibles. El niño vomita sin causa. No toma nada, no come nada, pero igual vomita, y lejos. Eso es explosivo. Cuando son bebitos menores de 7 meses, 8 meses, la fontanela, por ejemplo, la bombada le está indicando eso. O a veces cuando la cosa es grave, el paciente ya tiene trastornos de su pulso, la presión arterial empieza a aumentar, hay trastornos en la respiración, hace taquipnea, hace apneas, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, hay 3 clases de manifestaciones clínicas, ¿no? Las sistémicas, o sea, dependientes de la inflamación, las otras dependientes de la hipertensión endocraniana, perdón, y aquellas dependientes de irritación meningia. Cuando se irritan las meninges, se inflaman las meninges, cualquier movimiento que haga del cuello o de las extremidades una extensión del cuello, las extremidades, flexión del cuello y extensión y flexión de las extremidades, por lo tanto se extiende las raíces de los nervios que salen a través de la columna vertebral, van a producir los signos dependientes de irritación. La rigidez de nuca, por ejemplo. Fácil decirle al paciente, mire arriba, mire abajo, mire al costado, mire al otro lado. Y muchas veces no pueden, llevan todo el tronco. Pero el signo de Kerning, ¿no? Cuando al paciente le ponen echado, con la espalda hacia abajo, le flexionan las rodillas sobre su abdomen, eso puede, bien fácil. Pero traten de extender las rodillas hacia arriba en recto, eso duele. ¿Por qué? Porque están jalando ahí las raíces nerviosas. O el signo de Brusinski, echado el paciente, ponen una mano sobre el pecho, fuertemente, y la otra mano con la otra mano jalan la nuca hacia arriba. Obviamente el paciente tiende a doblar las rodillas. ¿Por qué? Porque hay irritación también de esas raíces nerviosas. Esto en la práctica generalmente vemos cuando hacemos práctica y tenemos pacientes ahí. ¿Qué haces cuando tienes un paciente con meningitis bacteriana como sospecha clínica?
O sea, estás sospechando clínicamente. Yo creo que es delito no hacerle una punción lumbar. Si has descartado que sea un meningismo por deshidratación, una hipercalcemia, has descartado cualquier otro trastorno que te da signos meningios, que te produce fiebre, etc. Y vos sospechas de que es una meningitis, hazle una punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo. Y en la punción lumbar nos interesa el citoquímico, se hace la tinción de Gram o buscar antígenos bacterianos, cultivo para bacterias y el antibiograma se puede hacer también. También pueden hacer cultivo para virus o reacción en cadena de polimerasa para virus sobre todo. Esto es muy importante. Actualmente están haciendo en nuestro medio. A partir del líquido cefalorraquídeo se manda una muestra y ahí te detectan ya sea DNA o RNA de los virus que estás pensando que han encontrado. Y serología para virus, esto no es muy útil porque es como la serología para el coronavirus, pues no siempre te diagnostican, no tiene una especificidad y una sensibilidad buena. Esto se basa en la detección de IgM, por ejemplo, para determinados virus. Aparte de que en nuestro medio no hay, para algunos virus hay, pero no hay para todos. Entonces siempre piensan de que van a mandar el líquido cefalorraquídeo solicitando que están pensando en una meningitis bacteriana. Bueno, hágame un citoquímico. Con el citoquímico te das cuenta si es bacteriano. De repente no es. Si es bacteriano, le pides una tinción de Gram o te lo van a hacer directamente y antígenos antibacterianos, látex. Y se solicita además automáticamente también, el laboratorio te lo hace un cultivo para bacterias y antibiograma. Ahora sí, el citoquímico te ha orientado y parece ser más bien una infección viral. Aquí en nuestro medio no se hace cultivo para virus. Lo práctico es pedir un PCR, una reacción en cadena de polimerasa para los virus. Hay paneles en los laboratorios, ahí te lo hacen para 4, para 6 virus. O a veces serología para virus, cuando tienes la posibilidad de encontrar y no tienes a la mano el PCR para los virus, ¿no? Un ratito a ver. Ahora, el citoquímico del líquido cefalorraquídeo normal sería esto. En recién nacidos dicen que hasta 30 leucocitos es normal, pero que casi todos sean mononucleares. En los lactantes se considera hasta 6. La proteína siempre es más elevado en los recién nacidos que en los lactantes, hasta 45 en los lactantes, 3, 4 veces más en los recién nacidos. Y la glucosa, siempre acostúmbrense a decir, lo normal es entre la mitad y las 2/3 partes de la glicemia en ese momento. O sea, si la glicemia es 120, lo normal sería que sea en el líquido 60 a 90, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo van a ustedes sospechar meningitis bacteriana viral a través de un líquido cefalorraquídeo? Esta gráfica creo que nos enseña bastante. Aquí está del recién nacido, normal, el niño normal, ¿verdad? Muy parecido al anterior. En una meningitis bacteriana, generalmente son los polimorfos nucleares los que llegan rápido. Por lo tanto, las células suben mucho. El predominio es de polimorfos nucleares. Hemos dicho que la glucosa deja de transportarse hacia el líquido cefalorraquídeo. Más bien sale del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, es menos que la mitad de la sérica. Y otra cosa que la permeabilidad de las células aumenta. Y la proteína de la sangre, la albúmina sobre todo, pasa al líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, aumenta la proteína. Lo típico. Leucorraquia, a predominio de polimorfos nucleares, 80, 90, 99% puede ser. Con una glucosa, por ejemplo, para uno que tiene 80 en la sangre o 90, 30, por ejemplo, es menos de la mitad. A veces se ven 0, a veces se ven 2, 4 miligramos por decilitro.
Dicen que la glucosa, el nivel de glucosa es un medidor de inflamación, de severidad de la inflamación. Menos glucosa hay más inflamación. Lo mismo dicen también de la proteína. Normal es hasta 45, pero cuando se eleva a más de 100 hay que sospechar fuertemente. En cambio, las enterovirales no sube mucho el leucocito, los leucocitos. A un principio sí son los polimorfonucleares, pero el segundo día generalmente son los mononucleares los que predominan. Y no se altera mucho ni la glucosa ni la proteína. Quizás pueda bajar un poco la glucosa, quizás pueda subir un poco la proteína, pero no es como en la bacteriana. Y la meningitis tuberculosa es una mezcla de ambos. Si se fijan aquí, esto es como una viral, no tiene tantas células. Esto es como una viral también, predominio de mononucleares. Pero esto se parece, todo esto, se parece al de una bacteriana. ¿Ya? Baja mucho la glucosa y sube mucho la proteína. Parece que fuera un híbrido entre la meningitis bacteriana y la meningitis viral. En lo celular se parece a lo viral y en lo químico se parece a lo bacteriano. Esa es la única forma de poder diferenciar. Ahora, también, por supuesto, a estos pacientes no solamente se le hace punción lumbar, sino que hay que hacer hemocultivos, cultivos, para tratar de encontrar la bacteria de algún foco origen, a veces del oído, un cultivo de secreción óptica, a veces de los senos paranasales, el hemocultivo, porque la mayor parte se trasladan por la sangre para llegar al espacio subaracnoideo. El hemograma a nosotros nos sirve para ver la característica de la inflamación, ¿no es cierto? Si es de origen bacteriano, viral, nos orienta. Lo mismo la velocidad de sedimentación, la potencia reactiva. De acuerdo a la necesidad se pide ecografía cerebral, tomografías, resonancia y otros exámenes de acuerdo a las circunstancias. Ahora, el manejo es fundamental. Si tienes un paciente con meningitis sospechada clínicamente, mejorada en tu sospecha con el citoquímico, casi confirmada por una tinción de grano. En un principio estamos hablando, ¿no? El cultivo todavía no ha salido. Y además que tiene un PCR positivo para una bacteria, o el látex positivo para una bacteria. A veces eso nos orienta a dar el tratamiento, pero casi siempre la mayor parte de los hospitales en nuestro medio no disponen de un látex, de un PCR, de un cultivo. El cultivo además tarda 2 días, hasta 3 con el antibiograma. Entonces, estamos obligados a manejar, pero desde el primer minuto en que el paciente ha ingresado, ¿verdad? Y el tratamiento no solamente es antibióticos, aquí está en cuarto lugar, uso de antibacterianos y antivirales. Lo principal es el tratamiento de las convulsiones. Si el paciente llega con convulsiones, hay que tratar a las convulsiones. ¿De qué sirve un paciente sin convulsión, pero muerto? De nada. Hay que manejar el edema cerebral, la hipertensión endocraniana. Hay que tomar todas las medidas generales de nutrición, de control, de evolución, de hidratación en el paciente. El uso de antibacterianos es una cápita más, o antivirales también. Y la profilaxis que se hace en casos especiales, para los contactos sobre todo, de algunas infecciones bacterianas que vamos a ver, el manejo de las complicaciones. Si se fijan, cuando decimos manejo de las convulsiones, todos los hospitales tienen diferentes esquemas para manejar convulsiones en niños. Convulsiones agudas, no estatus epiléptico. Nosotros damos fenobarbital, por ejemplo, 5 a 10 miligramos kilopeso endovenosa, y después continuamos, si amerita, fenobarbital 5 a 10 miligramos kilopeso día ya por vía oral. En otros hospitales dan fenitoína de entrada y fenitoína de seguimiento. En otros hospitales ponen del diazepam nada más, a 0,3 a 0,5 miligramos kilopeso endovenoso. ¿Ya? Y a veces tratamiento de sosténs. Bueno, en cada hospital va a variar esto. Para el edema cerebral es universal el manejo. La porción inclinada, 45 grados, la cabeza arriba, para producir gravedad de la cabeza hacia abajo, para disminuir la hipertensión endocraniana. Líquidos, disminuir los líquidos a 80 ml kilopeso día, a no ser que el paciente esté en choque. Ahí hay que darle mucho líquido primero, le sacas del choque y empiezas a usar este esquema.
O cuando hay edema cerebral, el manitol, cuarto gramo a 1 gramo kilopeso cada 6, cada 4 horas por viento venoso. Y la dexametasona, que sirve como antiinflamatorio en ciertas situaciones. Ya vamos a ver cuándo. La dexametasona generalmente se utiliza cuando se sospecha meningitis por Haemophilus influenza o neumococo. Y hay que dar antes de dar el antibiótico, a esta dosis, 0,6 miligramos kilopeso día, en 4 dosis durante 4 días. Las medidas generales, decíamos ya, se refieren a la alimentación, buen cálculo calórico proteico, control de signos vitales, Glasgow, presión arterial. Hay que monitorizar al paciente para ver complicaciones, control de temperatura, balance hídrico, medición de perímetro cefálico. En los antibacterianos hay que considerar uno. Cuando uses vos antibacterianos, considera el espectro. ¿Qué quieres cubrir? Porque hemos dicho que a primera intención estamos y esto generalmente sospechando por la edad del paciente. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes? Capacidad de penetrar al líquido. Tienes que saber que el antibiótico penetra al líquido. Que además mata la bacteria. No es bacteriostático, tiene que ser bactericida. El potencial tóxico del antibiótico, también por supuesto el costo y la disponibilidad, que es importante en nuestro medio sobre todo. Estos antibacterianos más o menos cumplen los criterios para ser usados en meningitis. Dentro de los beta-lactámicos, actualmente el más usado es la ceftriaxona. Cuando hay pseudomonas, quizás la ceftazidima. También en otro lado utilizan cefotaxima en neonatos sobre todo. El meropenem en terapia intensiva utilizan bastante, el ertapenem. El cloranfenicol medio que es historia, pero es un excelente antibacteriano. Penetra bien el líquido cefalorraquídeos, liposoluble y adquiere buenas concentraciones. La rifampicina lo mismo. Los aminoglucósidos no penetran muy bien, pero potencializan el efecto a veces de los beta-lactámicos. La vancomicina, uno de los más usados actualmente, sobre todo para gérmenes resistentes. Y las quinolonas, el ciprofloxacino, en mayores de 12 años se puede utilizar. Las sulfas casi ya no se utilizan, antes se utilizaban en infecciones por enterobacter sobre todo. La daptomicina, linezolid, que son antibacterianos más nuevos, ¿no? En recién nacido, ¿qué sospechamos? Streptococo B, del grupo B, y Escherichia coli, ¿no? Y la listeria. Si tenemos este esquema, este es el esquema actual, cefotaxima más ampicilina. Cefotaxima damos para la Escherichia coli y para el estreptococo del grupo B. La ampicilina dirigido a la listeria. Claro que ampicilina también le puede pegar a un estreptococo del grupo B y le puede pegar con suerte a una Escherichia coli. Antes había este esquema, ampicilina, aminoglucósidos. ¿Ya? Pero en la actualidad casi ya no se utiliza ese. En los lactantes, ¿cuáles nos preocupan? El neumococo, meningococo, Haemophilus influenza. Y el esquema actual es o cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. Con la cefotaxima cubre bien al meningococo, al Haemophilus influenza, igual con la ceftriaxona, cualquiera que esté de estos dos con la vancomicina. Y la vanco da sobre todo para el neumo, que podría ser cefotaxima resistente en la actualidad. Antes habían estos esquemas antiguos, historia, cloranfenicol más rifampicina. Si no tienen esto, podrían usar, es la misma idea, o la ampicilina con el cloranfenicol. Y en el niño mayor es el mismo esquema, cefotaxima o ceftriaxona, más vancomicina, cualquiera de los dos, penicilina más cloranfenicol. El tiempo de tratamiento que tiene que ser es más o menos en un neonato, por estreptococo del grupo B, 14 a 21 días. La listeria también es del neonato y los entéricos hasta 21 días. Casi todos estos se producen en neonatología. En cambio, un neumococo actualmente se trata 10 días. Se trataba entre 10 y 14. Y el meningococo se trata solo 7 días. También tenemos algunas opciones de antivirales. El aciclovir, por ejemplo, cuando sean herpes virus. El virus de Epstein-Barr, más indicado en el virus de la varicela, no tanto de la varicela, del herpes simple y de la varicela. Y también se puede utilizar en el Epstein-Barr. El ganciclovir, o para el citomegalovirus, y el oseltamivir para la influenza. Tenemos poco de antivirales cuando se trata de virus, por ejemplo, no tenemos ningún antiviral. Leconaril había uno, pero que no atraviesa la barrera y no está demostrado todavía su eficacia, ¿no? Ahora, profilaxis también tendrías que hacer.
O sea, los casos, en casos especiales. Cuando un niño ha tenido hemófilos influenza y alrededor ha estado en contacto con niños que no tienen la vacuna, ni una dosis, en las guarderías sobre todo, deberían hacer profilaxis. O cuando en nuestro medio no hay meningococo, pero si aislamos un meningococo en un paciente con meningitis por esta bacteria, deberíamos hacer profilaxis a las enfermeras, al médico, a todos los que han estado en contacto cercano con ese paciente. Y eso se hace con rifampicina 10 miligramos kilo peso 2 cada 12 horas a todos los contactos, ¿no es cierto? Sobre todo menores de 2 años para el hemófilos y a todos los contactos para el meningococo. Y vacunas, ¿no? Habíamos dicho que por suerte ahora tenemos vacuna para el hemófilos, que es el principal productor. Tenemos vacuna para meningococo. Si fuera una zona endémica de meningococo, seguro que usaríamos, pero por suerte no somos, no estamos en una zona endémica. Y la vacuna para el neumococo también, que es importante. Las complicaciones es lo que se quiere evitar, ¿no? Las no neurológicas difíciles de evitar. De aquí depende más el manejo que hace ese momento del paciente que entra con sepsis, que no haga choque séptico. El manejo de la pericarditis, de la artritis, que a veces se presenta, pero no son neurológicas. El tratar bien una meningitis es para evitar esas complicaciones. Quizás no tanto las inmediatas tampoco, porque la mayoría ya vienen con hipertensión endocraniana. Pero si se perpetúa esto, el daño va a ser mayor. Entonces hay que tratar bien la hipertensión endocraniana, el edema cerebral, hacer parar las convulsiones. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el higroma subdural, el empiema, ventriculitis, hidrocefalia, que son complicaciones inmediatas durante la internación del paciente. En cambio, las mediatas o a distancia, esto tratamos de evitar, la sordera, que producto de esa inflamación, por ejemplo, que ha tenido el cerebro, no quede sordo el niño, que no tenga alteración de los otros pares craneales, que no queden paresias, parálisis, que no haya un retraso psicomotor, ya sea del aprendizaje, psicomotriz, alteraciones en la conducta posteriormente o alteraciones del desarrollo. Esto se pretende parar con un buen tratamiento. Y los corticoides han hecho eso. ¿Recuerdan esta imagen? Es de la fisiopatología de la inflamación. Cuando tú das un corticoide, ¿qué sucede? El corticoide lo que hace solamente es introducirse al núcleo de este macrófago y evitar la secreción de citoquinas. Y por lo tanto, la inflamación desaparece. Si tú haces esto antes de dar el antibiótico, seguramente vas a disminuir mucho la inflamación. Pero si todo esto ya se ha producido y recién das el corticoide, el efecto beneficioso va a ser más escaso. Entonces, cuando uses corticoides en un paciente con meningitis bacteriana, hay que dar siempre el corticoide 30 minutos antes de dar la primera dosis del antibiótico. ¿Para qué? Para que el antibiótico no rompa la bacteria y produzca todo esto. Al inicio decíamos que para que se libere la endotoxina, el ácido lipoteicoico, la causa a veces es el dar antibióticos. Entonces, antes del antibiótico nos adelantamos. Cuando dé el antibiótico se va a producir eso, pero ya va a estar bloqueada todas estas citoquinas que son las que producen la cascada de la inflamación a través de los mediadores secundarios, ¿verdad? Entonces, eso hace el corticoide. Y podemos mejorar el estado al ingreso del paciente. Vean el estado de nuestros pacientes. Aquí tengo yo una publicación que lo hicimos. De 105 pacientes se trata. ¿Cómo iban nuestros pacientes? Los años del 95, si no me equivoco. No, 97 al 2000 era. Vean, de todos los pacientes que entraron, fallecieron 22. Alta mortalidad. Alta solicitada, 15. No se podía evitar que se vayan. Algunos decían, lo voy a trasladar del hospital, pero se iban a su casa. Así sano el paciente, solo un 44%, menos de la mitad se iban bien sanos. Y con secuelas iban un 21%. Pero no sabemos cuántos de estos también han hecho secuelas en los años posteriores. Difícil de saber, porque nuestro medio no da para hacer un control a larga data. Los pacientes se pierden todo eso. Pero al salir del hospital, esto es lo que veíamos en esa época de endemia, de hemófilos influenza, incluso de neumococo, de todo eso. Todo esto por suerte ha cambiado, ¿no? Bueno.